difieren en la gravedad específica, ¿sí? Los componentes sanguíneos difieren en la gravedad específica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dependiendo del componente en la sangre, nosotros tenemos una gravedad específica diferente, ¿cierto? Aquí podemos ver una foto, una imagen, esta imagen y esta escala fue tomada de un artículo científico que ustedes lo pueden ver aquí abajo, ¿sí? Eh, Aquí podemos ver mm, efectos diferenciales de 3 preparaciones de suero humano en expansión de varios tipos de células sanguíneas humanas, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden ubicar en la internet y como podemos ver, esto es una imagen a nivel de microscopio de la sangre. Entonces aquí podemos ver un eritrocito, ¿cierto? Este es un eritrocito que sería lo mismo que un glóbulo rojo o un hematíe. Lo podemos apreciar por su forma, la forma que tiene. ¿Cierto? Sabemos que estas células no tienen núcleo, no se pueden reproducir por sí mismas, ¿cierto? También tenemos las otras células sanguíneas, que son los leucocitos, hoy también llamados glóbulos blancos, ¿cierto? Que son los que se encargan de, con el sistema inmunitario, pues obviamente responder a todos los estímulos de sustancias extrañas que quieran ingresar al cuerpo humano. Y las plaquetas, que como ustedes las pueden apreciar son un poco más pequeñas y son las que tienen un papel preponderante en la coagulación sanguínea. Ok, dependiendo del componente, cada uno de estos componentes tiene una gravedad específica determinada, ¿sí? Entonces, los más livianos de todos son las proteínas. Las proteínas tienen una gravedad específica entre 1 y 1.02. ¿Qué quiere decir este 1.02? Como ya les acabo de explicar ahora, esto me querría decir que es un 2%, la densidad de una proteína es aproximadamente un 2% mayor que la del agua, ¿sí? O sea, es entre la densidad del agua y entre el 2% mayor que la densidad del agua, ¿sí? Más o menos esto es lo que podríamos nosotros concluir de las proteínas. Ahora vamos para las plaquetas. Las plaquetas tienen una gravedad específica entre 1.02 y 1.06. Lo que me quiere decir es que las plaquetas tienen un 2%, entre 2% y 6% más gravedad específica que que el agua, ¿sí? Más densidad que el agua, ¿sí? Son entre 2 y 6% más densas que el agua. En promedio sería 1.04. 1.04. Que estarían las plaquetas, ¿sí? O sea, en promedio son un 4% eh, más densas que el agua, ¿sí? Ahora vamos para los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, perdón. Que es white blood cells. Entonces, estos glóbulos blancos tienen una gravedad específica entre 1.06 y 1.08. Quiere decir que ellos son entre un 6 y un 8% más densos que el agua, ¿sí? O sea, son un poco más pesados que las plaquetas, ¿cierto? Y algo muy importante es que los últimos, que son esos que están aquí, serían los red blood cells, que serían los glóbulos rojos, son los más densos de todos, ¿sí? De todos los componentes sanguíneos son los más densos. Su densidad está entre su gravedad específica, perdón, está entre 1,08 y 1.10. Quiere decir que están entre un 8% y un 10% más densos que el agua, ¿sí? Esta es la densidad aproximada que la que siempre más o menos la que se maneja, una gravedad específica de 1.10, ¿sí? Quiere decir que son un 10% más densos que el agua. Ahora viene una pregunta, que espero que todos me participen por favor ahí. Díganme si un cuerpo es más denso que el agua, ¿ese cuerpo se hunde o flota en el agua?
Repito, si un cuerpo es más denso que el agua, ese cuerpo se hunde o flota en el agua. Pónganme por favor ahí en los comentarios. Necesito que todos participen. ¿Qué me dicen ustedes? Si un cuerpo es más denso que el agua, ¿se hunde o flota en el agua? A ver qué me dicen ustedes. Bueno, aquí están diciendo la mayoría que se hunde. 2, 4, 6, 8. Ok. Se hunde, perfecto. Bueno, entonces aquí viene la gran pregunta. Necesito que me respondan a esta segunda pregunta. Si los glóbulos rojos tienen 1.10 de gravedad específica, es decir, si son un 10%, son un 10% más densos que el agua, que el suero sanguíneo, porque el suero sanguíneo en su mayoría es agua. ¿Por qué un glóbulo rojo no se hunde si yo lo pongo en un tubo de ensayo? ¿Sí? ¿Por qué este glóbulo rojo, si yo lo pongo en el agua, por qué no se hunde si lo pongo en un tubo de ensayo? Si es más denso. Es más denso que el suero sanguíneo, es más denso, porque el suero sanguíneo en el 99% es agua. Entonces díganme ustedes a ver qué es lo que sucede allí. ¿Por qué el glóbulo rojo, que es más denso, no se hunde? A ver, esa es la primera pregunta que les quiero hacer. Recuerden que todos estos conceptos ustedes los tienen que dominar. Yo siempre me esfuerzo porque mis estudiantes traten de dominar o entender esa parte de fenómeno más que las ecuaciones. Las ecuaciones son importantes y después vamos a ver muchas ecuaciones. Pero lo que más me interesa es la parte conceptual. Es más, mis estudiantes dicen que las preguntas más difíciles en los exámenes son las que yo hago teóricas, porque los pongo a pensar como con este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por favor, díganme ustedes. Dice Isabela, ¿porque difieren de gravedad específica? De la gravedad específica. Sí, pero la pregunta mía es la siguiente. El glóbulo rojo es más denso que el agua, es más denso que el suero, ¿cierto? Que el suero sanguíneo, porque el suero sanguíneo en su mayoría es agua. Realmente la gravedad específica del suero es casi la misma que la del agua. Entonces es más denso el glóbulo rojo que el suero sanguíneo, porque el glóbulo rojo no se hunde. Por su forma, dice Carol, ok, bueno, diciendo que por su forma, o sea que aquí la densidad no importa. A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen ustedes? María José dice porque tiene oxígeno. Ok, bueno, muy interesante esto, sí, pues digamos, los glóbulos rojos, una de las funciones es transportar el oxígeno, ¿cierto? En la molécula que es la hemoglobina. Pero a ver, ¿quién más? ¿Solamente ellas tres? A ver, ¿quién más dice? Solamente tres personas están participando de más de 20. Laura dice, porque no hay movimiento de moléculas de agua, ni afuera ni hacia adentro del glóbulo rojo. Ok. Pero si el glóbulo rojo es más denso y lo pongo en agua, el glóbulo rojo no se va al fondo. O sea, esa es la pregunta. La pregunta que le estoy haciendo es ¿por qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué los glóbulos rojos no se van hacia el fondo? Leonardo Marín dice porque no tienen núcleo. Pero son más densos, ¿no? Son más densos que el agua. Entonces, de todas formas, aunque no tengan núcleo, siguen siendo más densos, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué no se hunden? Si sabemos que un cuerpo, según la ecuación del empuje, si ustedes recuerdan la ecuación del empuje en la mecánica de fluidos, es que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, ¿cierto? Eh, este sería el empuje, ¿no? Ese es el empuje que hay sobre una sustancia.
Entonces, nosotros sabemos que si la sustancia es más pesada que el cuerpo, entonces, que el líquido, perdón, pues el peso de la sustancia, recuerden que es masa por gravedad, ¿no? Es masa por gravedad. Pero la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? Si nosotros despejamos de la ecuación que densidad es igual a masa sobre volumen, de aquí si usted despeja la masa, es densidad por volumen. Entonces esto sería la densidad por el volumen por la gravedad, ¿sí? Es decir, es esta misma ecuación. Esta densidad que ustedes ven aquí es la densidad del cuerpo. Entonces miren, comparen por favor acá. Si nosotros tenemos el empuje y tenemos el peso, miren por favor, analicen esto. Este es el empuje, densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Y este es el peso, densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen. Entonces miren pues, si la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, pues entonces el peso es mayor que el empuje. Y si el peso es mayor que el empuje, pues se hunde, porque el empuje es la fuerza de flotación. Por otra parte, si la densidad del cuerpo es menor, quiere decir que el peso es menor. Entonces, ¿quién le gana? Le gana el empuje, o sea, la fuerza de flotación, por eso el cuerpo flota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo normal es que si la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, o sea, si la densidad del glóbulo rojo es mayor que la del agua, ¿por qué no se hunde? ¿Cierto? Sabiendo que con las ecuaciones de la física, pues yo llegaría a esa conclusión. Dice Mariana Marmolejo por el constante movimiento de la sangre. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en un vaso de precipitado, en un tubo de ensayo? Si lo pongo en un tubo de ensayo o en un beaker, ya va a llegar al reposo. Llega al reposo y nosotros no vemos que los glóbulos rojos se vayan como precipitados. No vemos que se precipiten. ¿Por qué? María José López dice, por la presión que hay en los vasos sanguíneos. Vuelvo y repito, pero si sacamos una muestra de sangre y la tenemos en un tubo de ensayo, de todas formas, ahí ya no hay presión en en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Johan Fernando dice, pasa lo mismo que con un humano, aunque se es más denso, somos capaces de flotar gracias a que se aumenta el volumen entrando gases. Para el glóbulo rojo, el oxígeno. Bueno, eso es un punto interesante. Dice que por el oxígeno, ¿cierto? Pero realmente la primera pregunta es, ¿cuántas moléculas de oxígeno pueden entrar en un glóbulo rojo? Y si se cambia, y si este transporte de oxígeno cambia significativamente la densidad, ¿cierto? Entonces esa sería una muy buena pregunta, porque realmente ellos lo llevan en una molécula que es la hemoglobina, pero no es decir, para poder que cambie la densidad tendrían que absorber demasiado oxígeno, ¿cierto? Y realmente la gravedad específica no va a cambiar, no cambia demasiado, es 1.1, la gravedad específica no va a cambiar, ¿sí? A ver, entonces, esta pregunta es una pregunta muy interesante y la vamos a entender por física, ¿sí? Por la física realmente. Si ustedes comprenden los fenómenos de la física, las propiedades de los fluidos, ustedes pueden dar respuesta a todas estas preguntas, ¿sí? Esas preguntas que yo les hago, pues parecen ser como muy raras, ¿no? Pues usted dice, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? Pero es que ahí es donde radican la explicación de muchos fenómenos a nivel del cuerpo humano, en esto que ya les voy a explicar. Dice María José, porque la fuerza es igual a la del agua. Ok, bueno, entonces vamos a mirar por qué, ¿cierto? Pongan todos atención, ¿sí? Porque nadie me la respondió como es. Entonces vean, vamos a hacer el diagrama de fuerzas que actúa sobre este glóbulo rojo. Entonces está el peso. Hagamos de cuenta que el glóbulo rojo está en un vaso de precipitado, está en un beaker, ¿cierto? Y en ese beaker está en un suero, ¿sí? Entonces aquí, a ver, tenemos el peso, que va hacia abajo. Tenemos el empuje, que es la fuerza de flotación, ¿cierto? Ya sabemos que este peso es mayor que el empuje, entonces él tendería a irse hacia abajo. Pero como tiende a irse hacia abajo, pasa algo muy interesante, que es lo que todos ustedes están obviando, según su respuesta, ¿cierto? Y es lo siguiente. Si esto está en un vaso de precipitado, esto está en un beaker. La pregunta es la siguiente. A ver, miren pues. La pregunta es la siguiente. Ustedes tienen esto en un vaso de precipitado o en un beaker.
La pregunta es, en ese beaker, pues hay suero o hay agua, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. ¿Qué le pasa al glóbulo rojo cuando él tiende a caer porque el peso es mayor? Si él tiende a caer dentro del vaso de precipitado, si él tiende a caer dentro del vaso del precipitado, y aquí hay un líquido, ¿no? Que es el agua. Este peso es mayor que el empuje, ¿no? Entonces él tiende a irse hacia abajo. El peso es mayor que el empuje. Entonces él tiende a irse hacia abajo. ¿Cómo se va hacia abajo? Él comienza a caer y comienza a experimentar otra fuerza. Una fuerza que comienza a experimentar otra fuerza. La pregunta es, ¿cómo se llama esa fuerza? Cuando él comienza a caer, porque esta fuerza lo está jalando hacia abajo, el peso. Cuando él comienza a caer, comienza a experimentar otra fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa es la pregunta, por favor. A ver, los escucho. ¿Cómo se llama esa fuerza que él comienza a experimentar cuando comienza a caer? A ver, quiero leer ahí en los comentarios. ¿Qué fuerza comienza a experimentar cuando comienza a caer? A ver, les voy a hacer esta pregunta en otra forma, porque veo que nadie se está animando ahí a responder. Usted tiene una piedra, ¿cierto? La piedra es más densa que el agua, ¿cierto? Del empuje, pero la fuerza de empuje ya está aquí. El empuje siempre que el cuerpo esté dentro del agua va a tener un empuje o una fuerza de flotación, siempre, ¿sí? Que depende del volumen sumergido, como ustedes lo pueden ver acá. El empuje depende del volumen sumergido. Siempre que yo sumerja un cuerpo, de una ya va a tener empuje, que es una fuerza de flotación, ¿cierto? Mariana Marmolejo dice depresión. Bueno, muy, muy buena pregunta, Mariana. Realmente, cuando un fluido está quieto, la fuerza de empuje es la misma fuerza de presión, ¿sí? Es decir, ¿por qué hay un empuje hacia arriba? Porque la presión del agua en la parte de abajo del cuerpo es mayor que la presión en la parte de arriba, ¿sí? Porque recordemos que entre más profundidad, más presión. Entonces, las partes más inferiores del cuerpo se someten a más presión que las de arriba. Por eso hay una fuerza resultante si uno hace la sumatoria de fuerzas y da un empuje hacia arriba, ¿sí? O sea que es lo mismo presión que empuje. La fuerza de viscosidad. Bueno. La respuesta, muchachos, de la fuerza que comienza a pasar aquí es la siguiente. Si usted suelta una piedra en una piscina, a ver, imagínese este experimento, lo puede hacer la próxima vez. Si usted se mete a una piscina, que yo sé que ya hace rato que nadie se mete en una piscina porque está prohibido, ¿no? Pero si ustedes se sumergen en una piscina y sueltan una piedra, se va a dar cuenta que la piedra cae más lentamente. Se demora más tiempo en caer al suelo, ¿cierto? Ahora, si usted la suelta fuera de la piscina, cae más rápido. ¿Sí o no? Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la razón, cierto? La principal razón, muchachos, es porque cuando la piedra se comienza a mover dentro de la piscina, comienza a chocar contra los átomos que están por debajo contra las moléculas que están por debajo de esa piedra. Las moléculas que están por debajo de esa piedra comienzan a rebotar y a chocar contra la piedra. Entonces le hacen una fuerza que le intenta frenar. Lo mismo acá. El glóbulo rojo comienza a caer y hay unas moléculas de agua que están aquí que comienzan a chocar contra esta parte inferior y crean una fuerza que lo intenta frenar. Esa fuerza se llama fuerza de resistencia del fluido, fuerza de resistencia o fuerza de fricción, exacto, exacto, Daniela. Es la fuerza de rozamiento del fluido o la fuerza de fricción.
pero usualmente se conoce en mecánica de fluidos, escúchenme muy bien, se conoce como fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es la fuerza que hace que se ejerce sobre un cuerpo que se esté moviendo dentro de un fluido. Es una fuerza de arrastre. ¿Qué es la fuerza que lo intenta frenar? Y se debe a la colisión de ese cuerpo con todos los átomos que están, o moléculas que están enfrente de él, ¿cierto? En contra de su movimiento. Se llama fuerza de fricción o fuerza de arrastre, ¿sí? O fuerza de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esa fuerza de resistencia, muchachos, ¿de qué depende? Resulta que según las matemáticas, bueno, según la física, esto lo descubrió también Isaac Newton, esa fuerza de resistencia es igual a una constante multiplicada por un múltiplo de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más rápido se mueva el cuerpo, más fuerza de resistencia tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entre más rápido, más fuerza de resistencia tiene. Y esta constante de proporcionalidad, muchachos, depende del área. ¿Sí? Depende del área superficial. El área dividido el volumen, o dividido la masa, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, a ver, para que me entiendan un poquito, muchachos. Esto que yo les estoy explicando, si ustedes lo entienden, hoy yo me voy a dar por bien servido. ¿Sí? Entonces, miren pues, la fuerza de resistencia ¿de qué depende? Depende de la velocidad. Entre más rápido se mueva el glóbulo rojo, más fuerza de resistencia tiene. ¿Sí? Si un paracaidista se tira, entre más rápido se mueva él, entre más velocidad alcance, más fuerza de resistencia va a tener sobre él. ¿Sí? Ok, pero no solamente depende del paracaídas, sino que también depende de esta constante. Esta constante es vital para que el paracaídas no se muera, para que la persona que está portando el paracaídas no se muera cuando cae a la tierra. Porque esta constante, muchachos, depende de la relación entre el área y la masa. ¿Cómo así? Esto se llama el área superficial. El área superficial del cuerpo, si la divido entre la masa, depende de esa constante. Entonces, por ejemplo, a ver, quiero que todos me respondan ahí, en este momento que voy a preguntar. Si un paracaidista se tira de un avión, si un paracaidista se tira de un avión, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo hay más área superficial? ¿Cuando él abre el paracaídas o cuando tiene el paracaídas cerrado? Vuelvo y repito, un paracaidista se tira de un avión. ¿Cuándo hay más área superficial? ¿Cuando el paracaidista abre el paracaídas o cuando está sin abrir el paracaídas? A ver, quiero leer los comentarios. Por favor, participen. Cuando lo abre, excelente, excelente, muy bien. 2, 4, 6, 8, 9. Solamente participaron 9 personas. Ok, cuando lo abre, excelente. Cuando lo abre, experimenta, hay mayor área, ¿cierto? Entonces, escúchenme muy bien. Escúchenme muy bien. Si él abre el paracaidista, si él abre el paracaídas, ¿qué pasa? Este área aumenta. Y si esta área aumenta, esta constante aumenta. Y si esta constante aumenta, pues también aumenta la fuerza de resistencia o la fuerza de arrastre. Es decir, la fuerza que lo intenta frenar. Y esta fuerza que lo intenta frenar al final crece tanto, porque mire que al abrir el paracaidista al abrir el paracaídas crece tanto que se hace tan grande que equilibra todas las fuerzas. Escúchenme muy bien este concepto que les estoy diciendo. Esta fuerza de resistencia que comienza a crecer equilibra todas las fuerzas. ¿Por qué las equilibra? Porque este exceso que tenía el peso con el empuje, pues le hace falta. Este peso era mayor que el empuje, entonces le hace falta algo para que las fuerzas hacia arriba sean mayores que sean iguales a las de abajo, ¿cierto? Porque inicialmente, cuando uno se está moviendo, la de abajo le gana a la de arriba. Entonces necesitamos una fuerza aquí al lado que la equilibre para que ya se alcance el equilibrio, ¿cierto? Muchachos, entre más área por unidad de masa tenga el cuerpo, mayor es esa constante y más rápido se alcanza el equilibrio. Vuelvo y repito,
Entre mayor sea la relación de área superficial con respecto a la masa, entre mayor sea el área superficial con respecto a la masa, es decir, entre más área tenga el cuerpo, entre más puntos de contacto tenga el cuerpo, mayor es la fuerza de arrastre y más rápido se alcanza el equilibrio en este movimiento. ¿Cómo así que más rápido se alcanza el equilibrio? Más rápido se alcanza la velocidad límite, porque él llega a una velocidad y no pasa esa velocidad. ¿Por qué no pasa? Pues porque sabemos nosotros que, si que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si hay un equilibrio, la sumatoria de fuerzas es cero. Cero es igual a masa por aceleración. Quiere decir que la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, quiere decir que la velocidad es constante. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la velocidad no va a cambiar. Y esta velocidad constante se llama la velocidad límite. Entonces, escúchenme muy bien. El paracaidista cuando abre su paracaídas, él está aumentando su relación de área por unidad de masa. Por lo tanto, está aumentando la fuerza de resistencia. Y si aumenta la fuerza de resistencia, ese equilibrio si ese equilibrio se alcanza más rápido, quiere decir que el cuerpo llega a una velocidad constante más rápido que cuando no tiene el paracaídas. Entonces esa velocidad constante a la que llega, por ejemplo, es una velocidad de 1 o de 2 metros por segundo o de 3 metros por segundo. O sea, rápido llega a esa velocidad, llega rápido a ese equilibrio. Es decir, que su velocidad se vuelve constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, su velocidad inicialmente aumenta hasta que al final se vuelve constante. Aquí llega a una velocidad que se llama la velocidad límite. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad límite. Esta velocidad límite, ¿cuándo es? Pues obviamente va a llegar en un tiempo que depende de qué tan fuerte es la fuerza de resistencia, ¿sí? Ok, aquí estamos mirando esto acá. Llega a una velocidad límite, ¿sí? Ahora, esto sería con paracaídas, ¿sí? Con paracaídas. Con paracaídas. Ahora, si el paracaidista no tiene abierto el paracaídas, entonces la constante es menor, porque el área superficial, el área que está chocando contra el viento es menor. O sea que esta relación de área sobre masa es menor. Por lo tanto, la fuerza de resistencia es menor y se va a lograr el equilibrio después, porque esa fuerza es menor. O sea, no crece tan rápido, porque recordemos que esto está creciendo. Entre más velocidad, más fuerza. ¿Cierto? Pero no crece tan rápido como la otra. Entonces, si no abre el paracaídas, esto es lo que pasa, muchachos. Que va a crecer llega a una velocidad límite mayor, y como llega a una velocidad límite mayor, se sería sin paracaídas, entonces esa velocidad límite a la que llega, pues ya es mayor que la velocidad máxima que puede soportar el cuerpo humano, ¿sí? Entonces la clave es esta constante, muchachos. ¿De qué depende de que la persona con el que lleva el paracaídas se muera o no se muera? Depende de que abre o no el paracaídas. O sea que depende de la fuerza de resistencia. De que la fuerza de resistencia sea alta para que se alcance el equilibrio rápido y para que la velocidad con la que choca sea pequeña. Es decir, una alta relación de área, entre más área tenga el cuerpo por unidad de masa, entre más área tenga el cuerpo por unidad de masa, más rápido se alcanza el equilibrio y menos velocidad tiene de impacto, menos velocidad alcanza el cuerpo. Hasta aquí era donde yo quería llegar para explicarles lo del glóbulo rojo. Un glóbulo rojo, muchachos, tiene una masa muy pequeña. Tiene una masa muy pequeña, muy pequeña. Y si calculamos su área, es un área grande. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que entre más pequeño se vuelva un cuerpo, más relación entre área sobre masa tiene? Vuelvo y repito. Entre más pequeño se vuelva un cuerpo, más relación de área a masa tiene. ¿Sabían ustedes eso? Que entre más pequeño se haga un cuerpo, más relación de área superficial a masa tiene ese cuerpo.
¿sí? Entonces, eso nosotros lo podemos notar porque el área, muchachos, el área superficial, si nosotros disminuimos un cuerpo de tamaño, si lo vemos más pequeño, ¿qué pasa, muchachos? Pasa algo bien interesante y es lo siguiente. Y es que si lo disminuimos de tamaño, a ver, vamos a pensar en esto aquí. Vamos a pensar en esto aquí. Hagan de cuenta que tenemos un cubo, ¿cierto? Tenemos un cubo. Este cubo tiene de lado 2L, tiene de lado 2L y de lado 2L. Es un cubo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es un cubo. Este cubo, muchachos, pues yo voy a calcular esta constante. La constante sería el área sobre la masa, ¿cierto? Sería el área sobre la masa. El área superficial de este cubo, el área superficial, o sea, el área que rodea a todo el cubo, por favor, cada uno de ustedes pónganme ahí en los comentarios cuánto es. El área superficial, el área total que rodea este cubo, pónganme en los comentarios cuánto es esa área. Díganme por favor ustedes. ¿A cuánto es igual el área superficial de ese cubo? A ver. Porque vamos a calcular el área superficial sobre la masa del cubo, ¿sí? Entonces díganme por favor, cuánto es el área superficial de ese cubo. A ver, muchachos, estamos repasando conceptos básicos. Esto es un concepto muy básico, pero que tiene tanto que ver con la parte del fluido de los fluidos del cuerpo humano que por eso me estoy deteniendo a explicarlo. Porque de esto dependen muchas cosas, entre otras partes las propiedades de la sangre, ¿cierto? Entonces, por favor, díganme, por favor, cuál es el área superficial de todo este cubo. A ver, si ustedes recuerdan geometría básica, ¿cuál es el área superficial de este cubo? El área. Isabela Jiménez dice 6 por el área de cada cara. Excelente, Isabela. Eso es la respuesta. Porque esto tiene 6 caras, ¿no? Ahora, ¿y cuánto es el área de cada cara? El área de cada cara, o sea, si metemos el área de cada cara, entonces ¿cuánto sería? María José Torres dice 6 por A. Sí, pero ¿cuánto es el área de cada cara? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. 24, exacto. Sí, porque el área de esta cara es lado por lado. O sea, sería 2L por 2L. ¿Cuánto es 2L por 2L? Pues 4L cuadrado, ¿no? 4L cuadrado por 6 me da 24. 6 por 4, 24. Entonces aquí la constante sería el área sería 24L al cuadrado, ¿cierto? Sobre la masa de este cubo, ¿cierto? La masa del cubo, pues la masa del cubo sería densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sería la densidad por el volumen. Esa sería la masa del cubo, la densidad por el volumen. Entonces, ¿cuánto es el volumen de este cubo? A ver, todos por favor participando ahí. Todo esto va a caer en la parte teórica, ¿no? Recuerden que el examen tiene una parte de ejercicios y una parte teórica. Entender esto todo es fundamental para esa parte teórica. Me interesa incluso más la parte teórica que los ejercicios, para que lo tengan en cuenta, porque si usted domina la parte teórica puede diseñar. Si usted domina la parte teórica puede pensar de forma física y puede diseñar nuevas técnicas en la ingeniería biomédica. Eso es lo más importante para un ingeniero. No simplemente que sepa aplicar una ecuación, sino entender qué hay detrás de esa ecuación. ¿Cuánto es el volumen de ese cubo? A ver, ¿cuánto es el volumen de ese cubo? 8L al cubo, exacto, sí, porque es lado al cubo. Sería 2L por 2L por 2L, o sea, 8L cubo. Excelente, Carol. Entonces sería 8L al cubo. ¿Estamos de acuerdo? 8L al cubo.
Y si usted divide esto, pues este sería la masa, ¿no? Sería la densidad. Aquí esto obviamente va multiplicado por la densidad. Densidad por volumen, porque la masa, recordemos que estamos calculando área sobre masa. Y la masa es densidad por volumen, entonces sería densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora miren, hagamos esta operación. Hagamos esta operación. Aquí yo voy a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular. Vamos a calcular esto. Vamos a ver lo siguiente, muchachos. Resulta que nosotros sabemos que es toda una operación. A ver, díganme ustedes ahí, ¿cuánto daría esta operación matemática que estamos haciendo? ¿Cuánto daría esa operación? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto daría esa operación? ¿Cuánto daría esa operación matemática? Díganme ustedes. A ver, díganme ustedes, por favor, ¿cuánto daría esa operación matemática? Si nosotros hacemos esa división. ¿Cuánto daría esa operación matemática? ¿Esto daría cuánto? Esto daría 24 sobre 8, ¿nos daría cuánto? 3 sobre densidad, y se cancela L, 2 L's con 2 L's, quedaría sobre densidad por L. ¿Sí? Exacto, muy bien, excelente Carol, Daniela y Lady. Sería 3 sobre ρ por L. Esta sería la constante de este cubo. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la constante de este cubo, ¿sí? Ahora, si este cubo de 2L, escúchenme muy bien porque aquí ya es donde esto se pone muy interesante. Si este cubo de 2L yo lo disminuyo de tamaño, lo hago más pequeño, y ya no va a tener un lado de 2L, sino un lado de L. Poner aquí un lado L, L, L y L. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Vamos a calcular cuánto vale esta nueva constante. Es decir, solo por el hecho de disminuir el cubo de tamaño, quiero mirar cuánto vale ya la constante de un cubo más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer la misma operación. Vamos a dividir el área sobre la masa, ¿sí? Vamos a dividir el área entre la masa. Entonces, por favor, díganme ustedes, si lo hago más pequeño y hago esta relación de área dividido masa, ¿cuánto daría entonces? Área, ¿cuánto es el área de este cubo? A ver, los escucho a todos. ¿Cuánto es el área de este cubo? ¿Cuánto es el área de este cubo? A ver. 6L cuadrado, excelente Daniela, Carol Daniela. 6L cuadrado, 6L cuadrado. Muy bien. 6L cuadrado, excelente. Wilson también, Federman. Sería 6L cuadrado sobre, ok, muy bien. Federman ya se estaba adelantando, excelente. Sobre la masa, y la masa es densidad por volumen. Entonces sería sobre densidad por el volumen. ¿Y el volumen de este cubo es cuánto? El volumen de este cubo es, ¿cuánto es el volumen de este cubo? A ver. ¿Cuánto es el volumen de este cubo? Porque es sobre la masa, ¿no? Área sobre masa. Pero eh, la masa es densidad por volumen, ¿no? Entonces, a ver, pregunta. ¿Cuánto es el volumen de ese cubo? Es que L al cubo, ¿cierto? Exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo queda entonces esto? Simplificando, a ver, díganme, ¿cómo queda esto simplificando? ¿Cómo queda esto simplificando, muchachos? ¿Cómo queda esto simplificando? ¿Cómo queda esto simplificando? Sería simplificando 6 sobre densidad por longitud. Exacto, excelente.
Excelente, excelente. Muy bien. Ahí está la parte que quería llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué notan ustedes? ¿Qué pasó con la constante? Al disminuir el cuerpo de tamaño, ¿qué le pasó a la constante? A ver, ¿qué le pasó? Yo tenía un cubo de 2L y lo disminuí de tamaño a la mitad. ¿Qué le pasó a la constante? Aumenta, exacto, la constante se duplicó. Es decir, podemos aprendernos esto de memoria, que esto es un fenómeno físico que es bien interesante. Al disminuir un cuerpo de tamaño, la relación entre la superficie y la masa de ese cuerpo, o entre la superficie y el peso de ese cuerpo, siempre va a aumentar. Repito, al disminuir el tamaño de cualquier cuerpo, la relación entre el área de ese cuerpo, entre el área superficial y la masa de ese cuerpo, siempre va a aumentar. Es decir, ese cuerpo va a tener más área por cada gramo de sustancia de ese cuerpo. Este cuerpo pequeñito, este cubo, tiene más área por cada masa, o sea, por cada gramo de cuerpo de masa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que en el supermercado hay un azúcar que se diluye mejor o más rápido que otro tipo de azúcar. No sé si se han dado cuenta que hay un azúcar que se llama dilufácil. Y usted se da cuenta que ese azúcar tiene los granos más pequeños. ¿Por qué el azúcar tiene los granos más pequeños? Porque entre más pequeño sea el grano, mayor área por cada gramo de azúcar hay. Más área por cada gramo de azúcar. O sea, tiene mayor relación de área superficial a masa. Y entre más área haya, pues más área va a haber en contacto con el líquido que va a endulzar. Y entre más área de contacto haya con el líquido que va a endulzar, pues más rápido se disuelve. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted va al supermercado escúchenme muy bien, porque si ustedes me entienden bien este concepto, pues digamos que aquí ya, como dicen por ahí, la sacamos del estadio, porque esto ya lo vamos a aplicar a los glóbulos rojos, ¿sí? Usted va al supermercado y su mamá le dice, o un familiar le dice, necesito por favor que me compre con este dinero, le da un dinero en específico, por ejemplo 5.000 pesos, no sé, y me dice, con estos 5.000 pesos necesito que me haga rendir lo máximo posible en un tipo de papa. Si le dice, cómpreme por favor papa pastusa, por ejemplo. Necesito que con esos 5.000 pesos, estos 5.000 pesos me rindan lo máximo en papa, ¿cierto? En este tipo de papa. Entonces le dice papa pastusa. Y usted va al supermercado, bien juicioso, bien juiciosa, y se encuentra que en el estante donde están las papas hay papas de diferentes tamaños. ¿Sí? Hay papas de diferentes tamaños. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es la siguiente. Si su mamá va a hacer con esas papas, va a ser una comida, ¿cierto? Con esas papas que usted compre va a ser una comida en la cual le va a quitar la cáscara a las papas, las va a pelar, por ejemplo, va a hacer unos frijoles, no sé, va a hacer unos granos o una sopa en la cual tenga que pelar la cáscara de la papa. La pregunta es, ¿usted de cuáles papas llevaría? ¿De las papas pequeñas o de las papas grandes? Si quiere maximizar con esa plata, con ese dinero, lo quiere maximizar y tener la máxima cantidad de papa posible en la sopa final o en el plato final. Quiere tener la máxima cantidad de gramos de papa posible. Dice Daniela Soto, las grandes. A ver, ¿quién más? Quiero que todos participen. ¿Qué me dicen ustedes, los demás? María José dice las pequeñas. Ok, quiero que más personas participen. Solamente han participado 2 de 20. Leonardo dice las pequeñas. Federman dice las pequeñas. Laura dice las grandes. Valentina Pineda dice las pequeñas. Carol dice las pequeñas. Lady dice las pequeñas. María Paula dice las pequeñas. Santiago dice las pequeñas. Duber dice la pequeña. Ok. Muy interesante esto, ¿sí? Esta parte es importante, por eso es que les estoy enseñando esto, porque si ustedes comprenden este fenómeno, van a comprender lo que pasa con los glóbulos rojos. Entonces, miren pues, pónganme mucha atención. Siempre que usted coja un cuerpo y lo disminuya de tamaño,
Dice Omar Rangel, dice, con el fin del experimento de las pequeñas, pero en la vida real las grandes. Bueno, vamos a mirar. Sí, sí, es así, sí. Dice Diego Alejandro, grandes por pelar menos y se pierde menos masa. Ok, entonces miren pues, pónganme mucha atención. Siempre que usted disminuya un cuerpo de tamaño, según lo que acabamos de ver aquí matemáticamente, siempre que usted disminuya un cuerpo de tamaño, siempre la relación de área superficial de ese cuerpo va a aumentar. La superficie por cada gramo de cuerpo va a aumentar. Es decir, que si usted coge una papa, y la reduce a la mitad del tamaño, es decir, una papa que ya no tenga de diámetro 10 centímetros, sino 5, si usted la reduce de tamaño, la papa va a tener mayor área superficial por cada gramo de papa. Es decir, por cada kilo de papas hay más superficies si usted se lleva las papas pequeñas. Si usted se lleva las papas pequeñas, digamos que usted tiene entre papas pequeñas y grandes, y digamos que las pequeñas son la mitad de pequeñas, o sea, es decir, tienen un diámetro, por ejemplo, de 5 centímetros en comparación a las otras que tienen 10 centímetros. Entonces, solamente por el hecho de tener la mitad, según este ejercicio que nosotros acabamos de ver, tiene el doble de superficie. El doble de superficie cada gramo de papa. Es decir, cada gramo de papa, o cada kilogramo, digamos que usted se va a llevar un kilo de papas o 2 kilos, no sé, lo que le alcance con esos 5.000, cada kilo de papa va a tener más área superficial, porque según lo que acabamos de ver, ya acabamos de ver de que tiene el doble. Quiere decir que las pequeñas tienen el doble de cáscara que las grandes. Las pequeñas tienen el doble de cáscara que las grandes, imagínense. Una papa que sea el doble, que sea más pequeña, un kilo de esa papa tiene el doble de cáscara, es decir, el doble de área por cada unidad de masa que tenga esa papa, ¿sí? No es que una papa pequeña tenga más cáscara que una grande, no, una papa no, sino cada kilogramo, o sea, cada unidad de masa, por eso es que es dividir el área sobre la masa. Cada kilogramo de papa de esa tiene el doble de área, es decir, tiene más cáscara. Entonces, las papas pequeñas, cada kilogramo tienen el doble de cáscara que las grandes, si el tamaño es el doble del de las grandes. Entonces, como tienen el doble de cáscara, pues hay que pelar el doble de cáscara y cada cáscara pues va a tener una masa, ¿no? Entonces se va a perder el doble de masa en cáscara si usted se lleva las pequeñas que si se lleva las grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada vez que usted reduzca el tamaño de un cuerpo, la superficie total de ese cuerpo por unidad de masa se hace más grande. O sea, es decir, hay más superficie del cuerpo. Es como si hubiera, por cada gramo del cuerpo, es como si hubiera más superficie. Lo que les dije ahorita del cubo de azúcar. Si usted se lleva el azúcar que se llama dilufácil, que es el más pequeñito, ese azúcar más pequeñito, cada gramo de ese azúcar tiene más área superficial. Y por eso es que ahora se están inventando algo que se llama la nanosal. No sé si se han escuchado hablar de ese concepto. La nanosal. ¿La nanosal qué es? Son granos de sal que son de nanómetros. Entonces, cada gramo de sal va a tener un área superficial gigante. O sea, ya no va a ser el doble, sino que va a ser miles de veces. Y eso hace que cada gramo de sal se sienta más en el paladar. Eso ya es un invento que hay, ¿sí? Ahora, si entendemos esto, muchachos, esto es lo que nos da la respuesta de que entonces también tiene repercusión en la fuerza de resistencia, porque la fuerza de resistencia, la constante de esta fuerza de resistencia depende de esta relación de área con relación a masa, ¿cierto? Por eso es que las hormigas, ¿qué pasa si alguien deja caer un gato y una hormiga desde un edificio? Un gato y una hormiga lo deja caer desde un edificio. El gato al final se muere, la hormiga no se muere. ¿Por qué? ¿Por qué la hormiga al final no se muere? Porque la hormiga, como es tan pequeña, según este efecto matemático de que esto se reduce, como es tan pequeña, el área superficial de la hormiga con respecto a la masa es gigante. Porque es muy pequeña, ¿no? Una hormiga es cientos de veces más pequeña que un gato. Entonces, esta constante es muy grande. El área, porque entre más pequeño sea un cuerpo, tiene mayor área superficial con respecto por cada gramo del cuerpo. Entonces, esta constante es gigante, porque tiene un área muy grande. Por lo tanto, como esta constante es gigante, la fuerza de resistencia es gigante y se equilibra muy rápido. Se equilibra tan rápido que la velocidad, que llega al equilibrio muy rápido y la velocidad se vuelve constante muy rápido.
Entonces la velocidad de la hormiga va a ser una velocidad muy pequeña, muy pequeña. Y ella cae, sin importar los kilómetros de los que esté cayendo, cae y va a caer con una velocidad muy pequeña. Es como si la hormiga tuviera dentro de sí misma un paracaídas. Porque cada vez que un cuerpo se hace más pequeño, la relación de área por unidad de masa se hace mayor. Y esa es la función de un paracaídas. Es como si la hormiga tuviera un paracaídas dentro de su misma anatomía, digámoslo así, por la relación entre área y masa, ¿sí? Excelente. Eso, como dice Diego Alejandro, la hormiga experimenta una mayor fuerza de resistencia. Exacto, experimenta una mayor fuerza de resistencia, correcto. Sí, pero es por esa relación. ¿Estamos de acuerdo? El gato se muere, pues precisamente ¿por qué? Porque esta relación es muy pequeña, porque el gato es mucho más grande que la hormiga. Esta relación, muchachos, no solamente se cumple para el gato y para la hormiga, sino para todo cuerpo en la naturaleza. Todo cuerpo en la naturaleza cumple con esto. El glóbulo rojo es mucho más pequeño que una hormiga. El glóbulo rojo es mucho más pequeño que una hormiga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es tan pequeño, muchachos, este glóbulo rojo, si usted lo suelta aquí dentro de este vaso de suero, dentro de este vaso de agua, como es tan pequeño, tiene una constante muy grande, tiene una fuerza de resistencia gigantísima, que ella equilibra esto rápido, o sea, lo equilibra en fracción de un tiempo rápido, ¿sí? Equilibra estas fuerzas. Es decir, este exceso de peso que hay del glóbulo rojo, porque es más denso, recordemos que es 10% más denso que el agua, ese 10% de exceso del peso se equilibra muy rápido por esta fuerza de resistencia, tan rápido que es de un tiempo muy pequeño, y después de ese tiempo, muchachos, la velocidad se vuelve constante. Entonces la velocidad al final de ese glóbulo rojo se vuelve constante, se vuelve tan rápido, se vuelve constante, que es una velocidad de 0,00000 constante. Es decir, que esa velocidad se vuelve, por ejemplo, de nanómetros por segundo, o de Armstrong por segundo, o una velocidad tan pequeña que es casi cero. O sea que al final la velocidad constante de este glóbulo rojo es prácticamente ¿cuánto? Es prácticamente cero, porque se equilibra demasiado rápido. Es decir, pasa el mismo fenómeno que con la hormiga, pero multiplicado por n veces. Es decir, que la velocidad límite, muchachos, de este glóbulo rojo es prácticamente cero, ¿sí? Déjenme, yo conecto este computador que ya se me va a descargar. Ok, exacto, Diego. Diego Alejandro aquí está poniendo una observación. Dice, entonces el glóbulo no flota, sino que cae lento. Exacto, Diego. Flota tan lento, cae tan lento, tan lento, tan lento, que el tiempo que demoraría para llegar al fondo es infinito. Casi que infinito, se puede decir que es infinito. Muchos años, mejor dicho. Porque la velocidad es tan pequeña, ¿cierto? Que el tiempo que le demoraría en llegar es muy grande. O sea que para fines prácticos de la física real, la velocidad es casi cero. ¿Estamos de acuerdo? Se puede tomar como cero. O sea, es una velocidad límite tan pequeña que entonces eso es lo que pasa, muchachos. Y este fenómeno que les acabo de explicar, que es muy interesante porque emerge de la mecánica de fluidos, emerge de la física, es lo que hace que la sangre no sea una solución, sino una suspensión. Una suspensión. ¿Qué es una suspensión? Los cuerpos son tan pequeños que están suspendidos en el fluido por este efecto de la fuerza de resistencia, por la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es tan grande que los cuerpos están suspendidos con una velocidad tan pequeña que es casi cero.
Eso es una suspensión. Y por eso, muchachos, es que los medicamentos, por eso es que quería hacerles hincapié en esto, porque muchos medicamentos, no sé si ustedes se han dado cuenta que son inyecciones, por ejemplo, o son jarabes. Ustedes se han dado cuenta que hay algunos medicamentos que los venden eh, que vienen en un frasquito y viene un polvo. Sí, y que ese polvo usted le añade agua destilada, lo bate y le queda como un líquido blanco. A ver, díganme algún ejemplo de un medicamento que sea esa característica. Me dice Valentina Pineda, profe, con respecto a eso que usted nos está explicando, eso podría explicar el principio de la prueba de análisis de sangre, que se llama velocidad de sedimentación globular. Exacto, muy bien, excelente. Es una aplicación, efectivamente, la velocidad de sedimentación, excelente, Valentina. Esa es una aplicación, la velocidad de sedimentación globular. Excelente. Díganme qué medicamento, escríbanme por favor ahí en los comentarios, qué medicamento ustedes conocen que venga en un frasco, que venga como un polvito ahí y que usted le tenga que echar agua destilada y batirlo para poder que se pueda aplicar, administrar. Si ya sea que sea una inyección o que sea un jarabe, ¿cierto? Que se administre por vía oral. Díganme qué me dicen ustedes. A ver, ¿cuál medicamento? Por ejemplo, la penicilina o el benzetacil. Excelente, exacto, Carol. Por ejemplo, la penicilina o el benzetacil se administran de esa forma, ¿cierto? Sí. Ok, la penicilina, la María Paula Jurado dice la amoxicilina, la oxacilina. Ok, excelente. Muy bien. Dice Daniela Soto, los antibióticos. Ok, perfecto, los antibióticos. Omar Rangel dice la penicilina, la amoxicilina, la penicilina. Ok, muchachos, excelente. Realmente, estos ejemplos que ustedes me están dando, un hongo, por ejemplo, como es la penicilina, ese hongo no se disuelve en el agua. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un hongo no es soluble en agua, porque obviamente un hongo pues está compuesto por células y esas células pues no se pueden disolver en agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa penicilina que sale de ese hongo es una sustancia sólida, no se puede disolver en agua, no se disuelve en agua. Es decir, es un sólido, no se disuelve, no es como la sal que se disuelve, no es como el azúcar que se disuelve, es una sustancia sólida, microscópica, como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no se disuelven en el agua, siguen siendo glóbulos rojos, siguen siendo sólidos. Lo mismo pasa con estos medicamentos, muchachos, tanto la penicilina, la acitromicina, la eritromicina, ¿cierto? Estos son medicamentos que siguen siendo sólidos. Si usted revuelve ese microscopio, revuelve ese medicamento al microscopio, se va a dar cuenta de que ese medicamento sigue siendo sólido en el microscopio. Sigue siendo sólido. Pero usted ve todo el conjunto del medicamento cuando ya está disuelto, lo ve blanco. Es decir, lo mismo que la sangre. La sangre no es roja, la sangre es transparente, es un líquido transparente con partículas rojas suspendidas. Realmente es la mitad de sangre que tiene la otra mitad de partículas rojas suspendidas, si usted la ve la sangre roja. Pero no es que la sangre sea un líquido rojo, no es un líquido rojo. Es una suspensión. Es una suspensión de partículas rojas que están suspendidas dentro de un líquido transparente. Lo mismo pasa con estos medicamentos. Es una suspensión. Ahí ya, profesor, con razón es que hay veces yo veo que un medicamento dice suspensión. Exacto. Esa suspensión viene de la parte de la física, están suspendidos, según la fuerza de arrastre, ¿estamos de acuerdo? Esa suspensión, muchachos, eh, son partículas de medicamento, por ejemplo, de estos medicamentos que me acaban de decir, como la penicilina, están suspendidos allí en ese líquido que es agua. Están suspendidos. ¿Y por qué se suspenden? Pues porque precisamente hay una fuerza de resistencia muy grande, ¿sí? Pero son más densos que el agua. Eso es lo que yo quería que ustedes entendieran, porque este fenómeno se aplica no solamente para la sangre, sino para todas las suspensiones que son medicamentos que se administran. Entonces, ¿y por qué surge esto? Si ustedes les llegan a preguntar, porque en palabras sencillas, dígame por qué. Pues sin hacer todas estas matemáticas, en palabras sencillas, dígame por qué. Simplemente usted diría lo siguiente, pónganme atención.
Porque los glóbulos rojos no caen, porque son tan pequeñitos, tan pequeñitos, tan pequeñitos, que cada gramo de glóbulos rojos tiene mucha área. Tienen mucha área. Y por lo tanto, se frenan más al moverse dentro del agua. Entonces, al comenzar a caer, se frenan tanto que al final se quedan en equilibrio, ¿cierto? O sea, caen a una velocidad muy lenta. Esa fuerza de resistencia que se ejerce sobre ellos es tan grande que están cayendo, pero muy lentamente. ¿Por qué muy lentamente? Porque hay una fuerza gigante que los está frenando, que se llama la fuerza de resistencia. ¿Y por qué es tan grande? Porque como son tan chiquititos, tienen mucha área por cada unidad, por cada gramo de sustancia. Es decir, los glóbulos rojos tienen tanta área por cada gramo de sustancia que esa fuerza de resistencia los está frenando, ¿sí? Al caer en la sangre. Ok, bueno, Diego Alejandro dice, eso sigue siendo muy complicado. Bueno, tengo que traten ustedes de intentar explicarlo de una forma más sencilla, ¿sí? Pero la explicación como tal sería, son tan pequeños que tienen una área superficial muy grande y por eso se frenan rápido al caer dentro del agua. ¿Sí? Diríamos de eso. Son tan pequeños que tienen una área superficial tan grande como las papas, que tienen más cáscara, las papas tienen más cáscara, las cáscaras pequeñas tienen más cáscara, entonces eso hace que caiga lentamente, ¿sí? Porque se frena más rápido, ¿sí? Ok, yo sé que al principio, yo sé que este concepto es complejo, no es un concepto fácil, es un concepto complejo, toca que masticarlo e interiorizarlo, ¿sí? No es directo, ¿no? Es un concepto que ustedes lo pueden interiorizar, ¿sí? Lo pueden interiorizar. Y este efecto, muchachos, surge para todos los fluidos del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para las proteínas que también están allí, suspendidas en la sangre, también son pequeñas y también son una suspensión. Están suspendidas en la sangre. Las plaquetas lo mismo. Los glóbulos blancos lo mismo. Miren que todos estos son más densos que el agua, porque tienen una gravedad específica mayor que uno. Todos estos forman una suspensión. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora viene la pregunta, la siguiente pregunta. Sí, ya estoy finalizando. Antes de seguir con las aplicaciones. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo haría usted? ¿Cómo haría usted para que los glóbulos rojos, ¿cómo haría usted para que los glóbulos rojos caigan al fondo al fondo de un tubo, al fondo de un tubo de ensayo? Esto es un tubo de ensayo, este que ustedes ven acá. ¿Cómo haría usted para que los glóbulos rojos caigan como un precipitado dentro de ese tubo de ensayo? Dice Leonardo Marín, por medio de un centrifugante. Dice Daniel Mera dice centrifugando el tubo. Y Leonardo Marín dice por medio de una centrifugación. Ok, ok, por medio de una centrifugación. Ok, perfecto. Entonces, centrifugando. Entonces, miren pues lo que hacemos. Miren pues lo que pasa aquí. Ustedes saben que los glóbulos rojos, entre más pequeño sea un cuerpo, cae más lentamente dentro de un líquido. ¿Sí? Aprendan eso de memoria. Si un niño les llega a preguntar a ustedes por qué los glóbulos rojos no caen al fondo del vaso de precipitado, ustedes les dirían, porque entre más chiquito un cuerpo, cae más lentamente.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces los glóbulos rojos son tan chiquititos que caen más lentamente. ¿Sí? Digamos que eso es lo que nos vamos a aprender. Ahora, ¿cómo hacemos para aumentar esa velocidad de caída? ¿Cómo hacemos para aumentar esa rapidez de caída? Pues la respuesta sería aumentando la gravedad, porque el peso es lo que lo está empujando hacia abajo. Este peso es lo que está empujando esto hacia abajo, ¿cierto? Es el peso, ¿no? Entonces, si yo aumento esta gravedad, pues aumento el tiempo de caída. Perdón, disminuyo el tiempo de caída. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo aumentar ese tiempo de caída para que caiga más rápido. Yo sé que sí, yo sé que la velocidad es tan pequeña que ellos se demorarían muchos años en caer. Sí, pero entonces vamos a aumentar esta gravedad para que caigan más rápido. ¿Cómo aumentamos la gravedad? Pues de forma artificial. ¿Sabían ustedes que el centrifugado es un aumento artificial de la gravedad? Porque yo pongo este tubo de ensayo y lo pongo a rotar. Cuando está rotando, el líquido cree que está dentro de un campo gravitatorio más alto, ¿sí? Ok, Valentina dice, se ve eh, más borroso. Bueno, eso depende de la velocidad del internet, ¿sí? Diego Alejandro dice, cambiando la solución por una mucho menos densa. Bueno, se podría hacer. Una solución menos densa. Podría ser. Pero la mejor respuesta es aumentando la gravedad. La gravedad. Si usted aumenta la gravedad, se hace rotar esto en una centrífuga, pues la gravedad va a aumentar. Y hay una que es la gravedad aparente, que surge de la fuerza centrífuga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa gravedad aparente, muchachos, es igual a velocidad angular al cuadrado por la longitud del tubo de ensayo. Entonces, ustedes se han escuchado hablar que la máquina de centrifugado tiene algo que se llama las RPM. ¿Se han escuchado hablar de eso? De las RPM. Entonces, las RPM, muchachos, es la misma frecuencia. Cuando usted en física, en movimiento circular, la frecuencia es el número de vueltas por segundo que da el cuerpo. Es número de vueltas sobre tiempo. Entonces, aquí pasa lo siguiente, y es que eh, es n sobre t. N sobre t, número de vueltas por segundo. Número de vueltas por segundo. Estos números de vueltas por segundo, muchachos, las máquinas de centrifugado manejan algo que llama las RPM. Y las RPM es vueltas por minuto. Entonces, si ustedes pasan esas vueltas por minuto a vueltas por segundos, tienen la frecuencia. Y esta frecuencia la reemplazan en esta ecuación. Entonces, si ustedes reemplazan esta frecuencia en esta ecuación y lo elevan al cuadrado y lo multiplican por la longitud del tubo de ensayo, les da la gravedad aparente que están experimentando los glóbulos rojos allí. Entonces, esa gravedad aparente, pues esto va a quedar como tarea para que pues, lo tengan en cuenta al final. Ahorita les voy a decir, pero va a quedar como tarea de que ustedes calculen cuánto es la gravedad aparente en una centrífuga. ¿Sí? Una centrifugadora, una máquina centrifugadora. ¿Sí? Entonces, por favor, esto va a quedar como tarea. ¿Cómo que es lo que tienen que consultar? ¿Cuántas RPM da una máquina? Consultan cuánto es un tubo de ensayo, lo reemplazan en esta ecuación y calculan la gravedad aparente. Que es esta ecuación que ustedes ven aquí. ¿Sí? Ok. Perfecto.